Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo leyendo la palabra de Dios. Ya estamos en Lucas 11. Vamos para allá. Vamos al Evangelio de Lucas. Recordemos que estamos leyendo sobre la vida de Jesús, que se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960, pero si tú tienes alguna otra versión, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Y este capítulo cuenta con 54 versículos. Ya sabes, tráete una libretita si quieres ponerle pausa a este video, una pluma para que vayas haciendo las anotaciones que el Señor te vaya mostrando. Puedes ponerle pausa a este video las veces que quieras. Vamos a comenzar con una oración y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, quiero agradecerte nuevamente por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque podemos seguir en la lectura bíblica, porque podemos, Señor, estar pues cada día más cerca de ti. Te quiero pedir que tú seas el que nos muestre este día las cosas que podemos cambiar o mejorar en nuestra vida, que cada día podamos ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y te quiero pedir esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a iniciar con Lucas 11. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es una serie de instrucciones que Jesús dejó para cómo nosotros podemos orar. Sus discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y Jesús les da una estructura de cómo ellos pueden empezar a formular sus oraciones. No significa que esto deba de ser un rezo o algo repetitivo o algo que nosotros nada más lo digamos sin razonarlo. Al contrario, el orar es tener una conversación con Dios y Jesús nos dejó la estructura sobre esto. Y hay 3 partes en una oración que podemos ver aquí. Uno es la invocación, el otro es la alabanza o la petición, y por último es la conclusión. Eso es lo que podemos ver en una oración. Y aquí podemos ver cómo en la invocación, pues es el decir, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y podemos, para invocar el nombre de Dios y empezar nuestras oraciones, podemos decir esto, o también puede ser como un Padre mío, o Señor que estás en los cielos, o papá, invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Igual también, después de eso, ya podemos alabar al Señor, decirle sus atributos, decir lo bueno que es, lo grande que ha sido, darle acciones de gracias, ¿no? Agradecer como Jesús lo hace, ¿no? Y también podemos, o sea, como Jesús lo dice, santificado sea tu nombre, lo está alabando, lo está exaltando al Señor. Y después vienen nuestras peticiones. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o sea, provéenos, perdónanos, etc. Eso es lo que nosotros, ahí ya pueden entrar todo lo que nosotros necesitemos o también todo lo que nosotros le querramos pedir al Señor. Y después, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Él está en nuestra vida, la Biblia dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre de Jesús. Y también Él, al ser nuestro único mediador, es por quien nuestras oraciones van a llegar a Dios, no porque nosotros lo merezcamos o nosotros seamos los más buenos o dignos. Al contrario, somos los más indignos de pedirle cosas al Señor. Pero en su amor y su misericordia, Jesús es ese medio por el cual nosotros podemos llegar. Por eso decimos: en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo. Amén. Esa sería la conclusión de nuestras oraciones. Y después el versículo 5 dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante?
Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que halla, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aquí nos está dando dos parábolas. Uno que se llama el amigo persistente, que es alguien, pues, que llega alguien de viaje, va y le pide a su amigo, y alguien que es un padre que su hijo le pide comida, ¿no? Entonces dice que uno primero le dice que no, pero él, al ser persistente, después dice: sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y después el padre dice: pues ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente, no? Por eso dice: todo lo que pidas, recibirás. Todo el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará del Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, muchas veces nosotros, dice la misma Biblia, ¿no?, que a veces pedimos, no se nos conceden nuestras peticiones porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Entonces, no solamente es pedir por pedir, sino es pedir conforme a la voluntad de Dios, lo que es bueno para nosotros, nuestras necesidades, todo eso lo podemos pedir. Y muchas veces depende con el corazón con el que lo hagamos. Y Dios lo sabe y Dios lo ve nuestras intenciones, ve lo que necesitamos. Y Él nos lo dará porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el 14 dice: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su espacio, en paz está lo que posee, o sea, está cuidando su casa. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí Jesús está poniendo en su lugar a a estas personas que eran fariseos y que estaban acusando a Jesús de que él estaba haciendo todos esos milagros, a que la obra del Espíritu Santo que hacía, Dios a través de Jesús, y que Jesús es Dios y cómo él actuaba y echaba fuera a los demonios. Ellos están diciendo que todo esto lo hacía con el poder de Satanás o en el nombre de Satanás. Y eso es muy peligroso porque eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es el único pecado que no será perdonado. Entonces, aquí ellos estaban cometiendo algo muy, muy, muy grave. Y Jesús dice: un reino dividido contra sí mismo no va a poder perseverar, va a ser asolado, va a ser destruido. Entonces Satanás no puede echar a sí mismo a Satanás, al contrario, Satanás quiere seguir teniendo la influencia sobre más personas, y cuando no la tiene, pues su reino está siendo, amenazado, atacado. Y entonces por eso dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros. O sea, esa es la señal de que Jesús era Dios. Esa es la de todo lo que estaba haciendo. Esa era la señal que ellos demandaban, que no veían. Todos esos milagros, todo cuando Jesús echó fuera a los demonios, cuando Jesús sanaba a las personas, cuando multiplicó los panes y los peces, todo eso era una prueba de que el reino de Dios se había acercado a ellos, pero ellos, al contrario, en lugar de darle gracias a Dios, de aceptar a Cristo, de tener una comunión con Él, de buscar sus enseñanzas y seguirlas, ellos lo único que hacían era poner sus barreras y decir que Él hacía cosas en el nombre de Satanás. Y el 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí Jesús está poniendo en su lugar este comentario de querer exaltar el nombre de María, la mujer por la cual vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, y dice, antes que esto, que ella, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, la practican, la viven, la creen. Y después dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación, o sea, a todo el mundo. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino a los fieles de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Y qué? Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, si no se hubiese lavado las manos. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmando la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por harto la justicia y el amor de Dios, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que dedicáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, y a unos matarán y a otros perseguirán.
para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entran se lo impedís. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a endecharle de gran manera y a provocar a que se hablase de muchas cosas, echándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Aquí podemos ver desde desde que Jesús empieza a hablar de la luz, incluso desde la señal de Jonás, cómo empieza a hablar con las personas, cómo empieza a hablar con estos fariseos y con los intérpretes de la ley. Y podemos observar aquí dos actitudes. Una de una persona que es lámpara, que es luz a otros y lo esconde. De estos fariseos que Jesús les hace ver que en realidad se preocupan mucho por el exterior, pero su interior no lo arreglan. De estas personas que son hipócritas, que ponen cargas pesadas y no las quieren llevar. Y también hay personas que son luz a otros, personas que limpian lo de adentro y lo de afuera es bueno. Y también que siguen los mandamientos de Dios, incluso hombres que fueron profetas, que murieron en el nombre de Dios, y que los fariseos o los padres de la ley, sí, sus padres de ellos los mataron. Podemos ver estos dos contrastes y desde este momento y lo que leímos en el pasado y lo que vamos a leer después, podemos ir aprendiendo qué cosas debemos de evitar en nuestra vida. Principalmente las simulaciones, aparentar ser algo que no somos, ser hipócritas en nuestra vida. Y al contrario, lo que podemos hacer es entregarle a Dios nuestra vida, tener un corazón sincero ante Él y limpiar el interior para que nuestro exterior refleje a Cristo en nuestras vidas. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.